El Seminario Bíblico Río Grande presenta Mi Biblia y yo. Le ofrecemos un análisis profundo de cómo estudiar la Biblia personalmente usando el método inductivo. El blanco de este estudio es guiarle hacia la madurez espiritual. Viviendo en las alturas. Con usted, Wilson Campoverde. En esta lección empezaremos identificando el método inductivo, que es una manera científica de encontrar principios generales partiendo de premisas o datos particulares. Podríamos compararla con un detective. Este método se usa también en otras materias, en otros campos de investigación científica. No es perfecto, pero es el más acertado en lo que se refiere a indagar, a escudriñar las Escrituras. Varios autores ya se han profundizado definiendo este método. Han indagado y nos ayudan. Por eso quiero que miremos lo que Robert A. Traina nos dice al respecto. Él lo compara con un detective que usa las pistas que tiene, los datos que tiene, para seguir hasta dar con el autor del crimen. De tal manera que Robert Traina escribe de esta manera. Hay dos maneras de enfoque al alcance del estudiante de la Biblia. Una es la deducción, que parte de generalidades para llegar poco a poco a los particulares. Por su propia naturaleza, este método tiende a ser subjetivo y prejuiciado. Tiende a producir dictadores más bien que oidores de las Escrituras. En vista del carácter objetivo de la literatura de las Escrituras, este enfoque no es adecuado a la Biblia y, por ende, tampoco es metódico. Por otra parte, su opuesto, la inducción, es objetivo e imparcial, ya que exige que primero uno examine los detalles de las Escrituras, en los cuales se basarán luego las conclusiones. Este enfoque tiene una base firme porque, siendo objetivo, corresponde a la naturaleza misma de la Escritura, que es objetiva. Como consecuencia, produce individuos que escuchan en lugar de hablar, y la naturaleza de las Escrituras requiere que las escuchemos con oídos atentos. Tenemos entonces que el estudio metódico de la Biblia es inductivo, porque en este caso la inducción es metódica. Es claro que en el análisis del estudiante de la Biblia, él viene a la Biblia para que ella le enseñe, no él para que la Biblia esté de acuerdo con sus ideas. Ada Lum, otra escritora del tema, lo mira recordándonos que es importante, en primera instancia, estudiar la Escritura y luego consultar comentarios escritos acerca de la Biblia. Ella nos dice esto. El método inductivo es el procedimiento de aprender mediante la observación de una serie de hechos para sacar luego una conclusión general, yendo de lo específico a lo general. Insiste, por lo tanto, en que al acercarnos al tema o texto abandonemos las ideas preconcebidas y las conclusiones aceptadas. Ello no significa que no podamos consultar ayudas como comentarios, diccionarios, atlas, etc., pero que lo haremos solo después de nuestra propia investigación. Realmente hay una diferencia entre comida fresca y enlatado. No dudo que los hombres de experiencia que han escrito acerca de sus hallazgos de la Escritura tengan un valor. Pero realmente es mejor cuando usted mismo va a la Escritura y en ese momento un producto fresco, el Espíritu Santo le habla. Recuerde que el Espíritu Santo es el Maestro. Aquí hay que mencionar, especialmente aquellos que enseñan, aquellos que predican, que no se conformen con repetir o ser un eco, un loro de lo que otro ha dicho. Que no les pase como a este joven que se memorizó un sermón de Billy Graham
y en la iglesia lo predicó y al final dijo, vengan, pasen al frente en cientos cuando solamente había 50 personas en la iglesia. De tal manera que es mejor ir directamente a la palabra de Dios. Irving L. Jensen, que es otro de los escritores, comenta al respecto diciendo, el método inductivo de estudio bíblico es científico en su orden de procedimiento. 1. Comienza con lo observable. ¿Qué ve aquí? 2. Continúa con lo interpretativo. ¿Qué significa? 3. Aboga por aplicación. ¿Cómo le afecta esto? Al observar un pasaje de la Escritura, el estudiante es demandado a dejar el pasaje en una soledad momentánea y a verlo con imparcialidad y sin prejuicios. Así que los estudiosos del método inductivo concuerdan en que presenta un elemento imparcial al estudio del texto escritural y favorece por la naturaleza del texto bíblico. Ahora hemos visto la definición. Hemos concordado con los escritores de la definición de la importancia, pero nos toca mirar las partes, la anatomía de este método. Luego estudiaremos profundamente cada parte, pero ahora limitémonos a unas características breves. El primer paso es observar, es darle una mirada prolija al texto bíblico. Haga de cuenta que usted va a comprar un coche usado, un auto usado. Lo va, lo examina, lo enciende, mira el motor, mira sus partes. No se conforma con eso, ¿verdad? Llama al mecánico, si tiene un amigo que es un buen mecánico, él también le dice, bueno, este coche está bastante bien. Y una cosa más que usted hace es llama a su esposa, a ver si a ella le gusta, ¿verdad? O sea, eso es observar, estar seguro antes de finiquitar el asunto. Es una mirada de cerca, muy cuidadosa. Así venimos, con esa actitud venimos a la Escritura. Haga de cuenta también, cuando usted va a comprar zapatos, tiene que fijarse bien el modelo, etc. Yo recuerdo cuando vendía zapatos en la tienda de mi papá. ¿Sabe a esos clientes que no me gustaban eran aquellos que venían y empezaban a examinarlo todo? ¿Por qué? Porque ya sabía que iban a encontrar algo, iban a decir, no lo queremos. Le toca a usted venir así con esa actitud, a observar en la palabra de Dios el texto y a sacar los datos más profundos de ella. Esa es la actitud. Y buscamos lo que dice, los significados de las palabras. Y aquí, cuando usted encuentra una palabra en el español que no entiende, necesita un diccionario. Así que el primer paso es observar. Luego tenemos interpretar, que se refiere a encontrar el significado de lo que dice. Al interpretar encontramos principios que vamos a apropiarnos y hacerles parte de nuestra vida, de nuestra filosofía de vida, principios que regirán nuestra conducta, nuestra manera de pensar. Tiene que ver específicamente con entender lo que estoy leyendo. Hay reglas de interpretación. ¿Le ha pasado a usted que ha tenido que decir a su esposa o a su hijo, ¿me entiendes? ¿Entiendes lo que te digo? Quiere estar seguro que el mensaje ha llegado y que la persona va a hacer exactamente lo que usted le pide. Con esa actitud venimos a interpretar. Dios nos da un mensaje y tenemos que estar seguros que entendemos lo que Él quiere comunicarnos. Fíjese, si usted va a una cultura diferente a la suya y hace una seña, quizás en esa cultura en la que usted está visitando, esa seña significa otra cosa totalmente diferente. De tal manera que al interpretar tenemos reglas que tenemos que aplicar. Cuando usted está leyendo la Escritura y empieza a entenderla, va a decir, por eso es que dijo esto o aquello en el otro versículo. Vamos a tratar la interpretación detenidamente en su turno, pero ya tiene lo principal. Y la frase clave en la interpretación es, ¿entiende lo que lee? Finalmente viene la aplicación, que tiene que ver con el uso que usted va a dar del principio, la enseñanza que obtuvo después de observar e interpretar. Haga de cuenta que usted va al médico. Usted llega con él le mira, le examina, eso es observarle, le observa. Luego diagnostica, eso es interpretar. Y luego le da una receta.
Eso es aplicar. De hecho, él sobreentiende que usted con la receta va a ir a la farmacia, comprar los medicamentos y los va a ingerir. Ahí está la aplicación. Responde a esta pregunta: ¿cómo me afecta a mí esta verdad personalmente? ¿Qué cambio hay en mi vida después de haber encontrado este tesoro, esta enseñanza que la palabra de Dios me da? Como puede darse cuenta, el estudio bíblico personal afecta nuestra forma de vivir. Y por eso es que Pablo escribió en Efesios del capítulo 4, versículos 22 al 32 de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El problema no está en sí en el estudio bíblico, sino en el uso de las enseñanzas que obtenemos de ese estudio bíblico. La Biblia dice que es importante que nosotros practiquemos siendo hacedores, no solamente oidores. En este punto muchas veces está la diferencia entre un teólogo o un estudiante de la Biblia entrenado en seminarios y grandes instituciones teológicas y un creyente sin preparación teológica profunda, pero que obedece los simples principios bíblicos. La frescura de un sermón, aquellos que predican, se da solo cuando la persona que está presentando este mensaje bíblico lo vive. Es algo que es parte de él, no es una teoría abstracta que él está tratando de impartir. Para continuar, quiero que veamos los elementos necesarios para el estudio inductivo de la Biblia. Y estos son, en primer lugar, una buena versión. Entendiendo que versión se refiere a una traducción de la Biblia. Esta fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento en griego, el griego koiné. Tengo aquí más o menos lo que sería una idea de lo que serían un rollo antiguo, y noten, esto está escrito en griego. Una versión es una traducción. La versión Reina Valera, que es la que más se usa en nuestras iglesias, es una muy buena versión, recomendada. Yo les recomiendo que tenga también en su escritorio la versión popular o esta traducción popular, que en sí le da el lenguaje más común, lo que le llaman Dios llega al hombre. Luego necesita un papel y un lápiz. ¿Por qué? Porque lo que va a encontrar va a anotarlo, no confíe tanto en su memoria. Luego se olvida. Lleve una cartilla, un cuaderno pequeñito con una pluma, un lápiz consigo, con usted. Si es mucho, entonces lleve tarjetas en el bolsillo de su camisa o en su cartera o donde usted quiera. Cuando está esperando en un turno, ya sea para el dentista, en una estación de autobuses, para tomar el autobús a casa, en fin, y le vienen ideas, anótelas. A veces cuando usted está acostado descansando ya de pronto le viene una idea, por favor levántese y anótela. No confíe tanto en que mañana o después lo va a hacer, porque se va a olvidar. Y hemos dicho, necesita una buena versión, necesita papel y lápiz. Y luego, tiempo. Dedique el mejor tiempo del día para esta tarea. No se le vaya a ocurrir tarde en la noche, en cama, bien cobijado, calentito, porque mañana va a encontrar que la Biblia está toda ajada, se durmió en ella. Si no tiene la disciplina para hacerlo, busque a un amigo de la iglesia, a alguien maduro, y dígale que está en esa meta y que le ayude, preguntándole cada semana cómo le va con su estudio. Aún quizás júntese con alguien para leer y así ayudarse a animarse. Pida a un líder de su congregación a que sea su tutor, que sea la persona que le ayude, le supervise en lo que usted quiere hacer. Si usted tiene el interés, el Espíritu Santo va a ayudarle para que lleve a cabo y se va a dar cuenta que la tarea es hermosa.
Hasta ahora hemos hablado de la Biblia, hemos hablado de un cuaderno y un lápiz, hemos hablado del tiempo y se requiere también un lugar. Escoja un lugar determinado donde usted va a estudiar. ¿Por qué? Porque al tener este lugar, eso crea responsabilidad. Cada vez que pase por este lugar, usted va a pensar, oh, hoy no lo he hecho. Y ya va desarrollando en usted esas ganas de llegar a este lugar para hacerlo. Si usted es una persona que se distrae muy fácilmente con ruidos, sonidos, música, personas caminando, etc., usted va a tener que encontrar un lugar que se acomode a su estilo. Luego, escoja un libro sencillo. Creo que el más apropiado es Juan, porque es fácil de comprender, está escrito en un lenguaje que usted puede fácilmente identificarse y empezar a sacar las enseñanzas. No haga como muchos creyentes que quieren empezar con el Pentateuco o los 5 primeros libros de la Biblia. Se quedan en Números, porque Génesis y Éxodo quizás lo leen, pero en Números, ahí con tantos nombres, ya se aburren. O van al Apocalipsis, complicado. Empiece con un libro sencillo. El señor Torrey tiene un consejo para darnos al respecto cuando él escribe diciendo: escójase un libro comparativamente fácil. Algunos libros de la Biblia presentan graves dificultades que no se encontrarán en otros libros. Es de desearse encontrar y vencer estas dificultades más tarde, pero este no es trabajo para un principiante. Cuando las capacidades hayan sido educadas por el uso, puede hacerse esto provechosa y satisfactoriamente, pero en el principio, el estudiante pronto se encontraría dando tropiezos. Una vez que ha hecho de conseguir estos elementos, le toca obedecer lo que la Biblia le enseña. No hay nada más importante que una vez que encontrar estos principios, estas enseñanzas maravillosas, ahora ponerlas en práctica. Ahí está el valor de ella. Es vida cristiana, no teoría cristiana. Es una forma de vivir, un estilo de vida que se muestra por la Biblia que está siendo ejecutada en nuestro proceder. Es importante entonces que ore pidiendo a Dios que le ilumine para entenderla, que le capacite con la fe suficiente para creerla y que le dé el poder para vivirla. Ahí está la clave de un cristianismo maduro. El señor Watchman Nee escribe comentando al respecto de esta manera: muchos profesan que han visto las verdades de la Biblia, aunque solo pueden verla a los que quieren hacer la voluntad de Dios. Ese querer hacer la voluntad de Dios es el resultado del obrar persistente del Señor en nosotros. No pensemos que no cuesta nada ver la luz. Cada vez que la vemos es a la vez algo precioso y costoso. Algunas veces tenemos que ser tratados por medio de experiencias severas por parte de Dios antes de que podamos ver una cosa. Cuanto más dispuestos estemos a pagar el precio en todas las ocasiones, mayor será la luz que podremos ver. Nuestra obediencia nos va a llevar a otro acto de obediencia, que a su vez nos traerá más obediencia. Una luz va a inducir otra luz, y así sucesivamente. Una vez que hemos estudiado detenidamente la definición de lo que es el método inductivo, que hemos analizado lo que dice Robert A. Traina, lo que dice Ada Lum, lo que dice Jensen, escritores que han pasado tiempo ya analizando el método inductivo. Ahora tenemos que recordar que la palabra de Dios, aunque son 66 libros, es una unidad. Su autor es Dios mismo. Los escritores son personas, hombres, como nosotros, que lo hicieron inspirados por Dios. Tenemos que basarnos en el estudio tomando en cuenta la unidad de la Escritura. Un versículo difícil requiere más estudio. Un versículo fuera del contexto puede ser mal interpretado. Los 3 puntos que hemos visto, observar, interpretar y aplicar, van juntos. Y de hecho, sin aplicación, es como si no hubiéramos leído la palabra. Necesitamos aplicar y usar las enseñanzas. Por tanto, quiero que comparemos a la Biblia con un árbol que tiene raíces, que tiene tronco, que tiene ramas, que tiene hojas. Tiene el Antiguo y Nuevo Testamento, tiene los libros,
tiene sus capítulos y tiene sus versículos. Al darnos cuenta de esto, venimos a la Escritura abiertos para que ella nos enseñe, con nuestro corazón listo, con nuestra mente despierta en el mejor tiempo que tenemos, con un papel para tomar notas en un lugar determinado, y así empezamos a valorar su estudio. Cuando usted encuentra algo en la Escritura, compártalo, va a ser de mucha utilidad. No importa cuán sencillo piense usted que sea el hallazgo que ha hecho, siempre va a ser de utilidad para otros creyentes, que estarán animados por lo que usted está encontrando. La pregunta que surge ahora es, ¿cómo estudio yo un libro de la Biblia? Y eso es lo que quiero que veamos en la próxima lección. Hasta entonces. Esperamos que este estudio enfocado a nuestro crecimiento espiritual haya sido de su interés y puedan aplicarlo a su vida diaria. Les recordamos que antes de pasar a la siguiente lección, realicen los ejercicios que están en su manual. Estos le ayudarán para un mejor aprovechamiento. Hasta la próxima.